Son 10 horas semanales, con lo cual van a estar ustedes recibiendo la clase, pero por lo de la pandemia pues estamos solo 5 horas semanales. Aquí tenemos la unidad de competencia: planificar y ejecutar sistemas de control y mandos eléctricos. Descripción del módulo, lo pueden leer ustedes ahí. No lo voy a leer yo ahorita porque no quiero perder tiempo en eso. Luego el módulo, tenemos el campo profesional, las competencias que desarrollan, los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Y entonces aquí estamos al tema número 1. Introducción a los controles eléctricos industriales. El contenido: simbología eléctrica europea y americana, controles eléctricos industriales, transductores, sensores y variadores. Elemento de competencia: interpreta diagramas de sistema de control y mando automatizado. Criterios de desempeño: la persona es competente cuando identifica los componentes de los sistemas de controles eléctricos digitales y formula criterios para las soluciones técnicas de los autómatas programables. Pero primero que nada, muchachos, presten atención aquí, ¿qué es la automatización de los sistemas eléctricos? Bueno, primero que nada, vamos a ver este video, ¿verdad? Para poder entender qué es la automatización. Tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando ahí, ¿qué es la automatización? Pero vamos a ver este video para dejar un poquito más claro eso. ¿Qué es la automatización industrial? La automatización industrial agrega inteligencia a un proceso. Si está fabricando celdas solares o si su trabajo es controlar la calidad del agua de su municipio o se dedica a la elaboración de cerveza, usa un proceso para hacerlo. Por supuesto, puede hacer una cerveza muy buena a mano, pero si tiene que hacer mucha cerveza o producir cerveza de la misma calidad todo el tiempo, necesitará automatizarla. Si tiene un tanque grande de agua, podría tener a una persona llenando el tanque cuando tiene bajo nivel, pero se puede distraer y olvidarse de cerrar el agua. O podría automatizarla mediante la instalación de un sensor de nivel y una bomba, más un controlador que monitoree el sensor y encienda y apague la bomba. El controlador responde en milisegundos y trabaja 24 horas al día. La automatización es perfecta cuando necesita hacer algo que una persona no puede hacer, como levantar cosas pesadas o trabajar en temperaturas extremas o monitorear un número grande de sensores sin parar. Hacemos hardware y software de automatización para ayudar a las industrias alrededor del mundo a producir y entregar muchos de los productos que usamos hoy en día. Bueno, ahí estaba el video, ¿verdad? Corto de qué es la automatización. Entonces, la automatización es eso, ¿verdad? Es hacer algunos trabajos que el ser humano no puede hacer, como cosas pesadas o que estén en temperaturas extremas, pero además son cosas de que son repetitivas. Por ejemplo, cosas de que va a estar haciendo una máquina, como era lo del sensor de abrir y cerrar una válvula. Son cosas repetitivas que el ser humano no necesita estar presente para poder realizarla. Entonces en eso se basa la automatización. Ok, y aquí está lo principal: pues ya en la parte eléctrica los sistemas se dividen en tres circuitos. Tenemos el circuito, este que está acá, es el circuito de potencia o de fuerza. Si ustedes se fijan, tenemos L1, L2, L3 y algunos símbolos que son desconocidos para ustedes, que por eso vamos a ir viéndolos. Ok, tenemos estos son la representación de los símbolos. Okay, tenemos un motor, un relé, un contactor y un magnetotérmico. Tenemos también el circuito de control, ok, el que va a controlar al contactor. Tenemos un relé térmico, tenemos una botonera, un contactor y un seccionador. Ok, otros símbolos que son desconocidos para ustedes. Y el circuito de señalización, que este circuito de señalización solamente son las luces.
y nos va a indicar cuando un motor está encendido, está apagado o ha ocurrido alguna avería, etcétera, etcétera. Entonces, para adentrarnos más al tema, miraremos primero los textos siguientes, así que descárgalo para poder estudiarlo y prepárate para tu primera prueba. Ok, de aquí viene la primera prueba. Entonces, esto es la primera clase, la simbología eléctrica. La simbología eléctrica se divide en varios estilos, dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, el NEMA es para Estados Unidos y por ende casi todo lo que es Centroamérica, México utiliza el NEMA, ¿verdad? Porque somos más influenciados por Estados Unidos. Pero también existe el DIN, también existe el IEC que se usa en Europa. Entonces es interesante pues conocerlo porque algunas máquinas vienen de Europa y vienen con ese sistema. Así que aquí están estos símbolos, por ejemplo, no vamos a verlos todos, pero ustedes sí necesito que me los copien en su cuaderno todos estos. Necesito que los copien porque yo ya me los sé. Y de la manera que yo los aprendí, pues haciendo repetición. O sea, escribiéndolos en su cuaderno, así una y otra vez, uno las aprende. Ok, por ejemplo, miren aquí, esto es como si ustedes se fijaran, si ustedes se fijan, esto es como decir un interruptor, si solo vemos este de aquí. Este es como ver un switch, un S1 normal, y aquí hay tres. Entonces, cuando están estas líneas trazadas así, nos indican que estos tres se encienden y se apagan, se abren y se cierran al mismo tiempo por medio de algo. Ok, entonces pues ya sea mecánico, ya sea alguna bobina. Ok, este es otro desconectador, dice moldeado. Este ya es un térmico. Este es un fusible. Y esta es la parte térmica. Y así van algunos símbolos. Ahí, miren los símbolos. Todos los símbolos que hay aquí. Motores. Estos son los motores. Yo te puedo decir, esto es un transformador, mira. Aquí está arriba diciendo transformador. Motores CD, relevadores. Mira, este es un fusible. Cuando tú mires estos dos plaquitas, el fusible es sistema NEMA, sistema americano. Magnético, ok, mira, este es un contacto normalmente cerrado, ya puede ser térmico. Y bueno, ahí están todos. La tarea de ustedes va a ser copiar esto. Y acá están los diagramas lineales, capacitores, no conectado cuando la línea no tiene un punto, cuando hay un punto conectado, la línea un poquito más gruesa de fuerza, la línea delgada de control, terminal, ¿verdad? Este es tierra, polo tierra, campana o timbre, mira, este es un zumbador, corneta, mira, este es un rectificador de onda completa, puente de Gauss. Este es un diodo normal, rectificador de media onda, es un diodo. Un fusible, un fusible. Que hay capacitores, otra cosa como diodos, eh, diodo túnel, el diodo Zener, ¿verdad? Hay varios aquí de transistores, mira, transistores. Yo solo con verlos yo ya los identifico, pues yo ya sé. Aquí están los switch, NO y NC. Estos son los SPDT de un polo dos tiros, como le dicen. Un conmutador de tres vías sería este. Un three-way. Este sería un four-way. Ok. Y aquí están todos los demás. Bueno. Entonces vamos luego ahora a la simbología europea. La lámpara, bocina, timbre, sirena, zumbador. Si ustedes se fijan, algunas cosas son casi iguales, ¿verdad? Porque se trata de ver los mismos símbolos en todo el mundo, pero siempre pues van a haber diferencias que van a cambiar. Este es un interruptor, miren, contacto de cierre, contacto de paso de cierre, y así.
Interruptor, símbolo general, interruptor seccionador, seccionador confusible, disyuntor, contactor y ruptor, órgano de mando, de dos arrollamientos, y ahí están todos. Ustedes tienen que escribir todo esto, ¿ok? Lo importante es que todo esto ustedes se lo sepan, porque entonces si nosotros cuando vemos un diagrama real entendemos qué es lo que hay ahí. Entonces aquí terminamos con 5 páginas de simbología americana y europea, ok, y entonces luego vamos a pasar acá y aquí vamos a terminar. Si ustedes fijan, a escribir el contenido de los PDF, 10 puntos. ¿Qué PDF? Este PDF, y aquí hay otros 3 PDF, pero no se asusten que no es mucho en los PDF, simplemente estas son como presentaciones que habían. Pero bueno, esto sí es bastante importante. Ya en la parte de contactores, en esto, entonces tenemos este PDF, lo podemos abrir aquí. Sí. Automatismos industriales, tema 2, dice aquí. Componentes en un automatismo eléctrico. Normas utilizadas. Bueno, eso no importa ahorita. Circuito de mando. Representa el circuito auxiliar de control. Lo integran los siguientes elementos. Contacto auxiliares de mando, protección, circuito y componentes de regulación y control, equipos de medida, dispositivos de señalización. Los componentes que encontramos en el circuito de mando son pulsadores, interruptores, conmutadores, detectores de posición, detectores de proximidad, detectores fotoeléctricos, contactores y relés. Entonces aquí están los símbolos y esto es lo que representa. El pulsador es el elemento electromecánico de conexión y desconexión. Para activarlo hay que actuar sobre él, pero al eliminar la acción, el pulsador se desactiva por sí mismo. Entonces tenemos que entender dos cosas. Los pulsadores pueden funcionar NC o NO. NC es cuando normalmente es cerrado y NO cuando normalmente abierto. Cuando miremos esto, así, ya tiene aquí como una E, le digo yo, aquí si te fijas, ahí, 1314. Aquí este es un interruptor y tiene esta línea trazada aquí, línea con punto. Este es un pulsador normalmente abierto, o NO, normalmente, normally open, NO, va a estar NO, NA porque normalmente abierto en español. Y cuando esto está así cerrado, mira aquí, este está para aquí, para un lado, para el izquierdo, aquí, y ahora este está aquí para la derecha, y cerrado, siempre con esta E aquí, es un NC. Y también le podemos montar, porque realmente el que hace el contacto es esta piecita negra, ahí, esta piecita negra. Esta se quita, se pone, pues se desmonta. El pulsador es este botón que aprieta esto. Entonces podemos activarle, podemos ponerle 2NO o 2NC, o podemos combinarlo, un NO con un NC. Y al mismo tiempo pues activaría, ya podría ser un NO y un NC. Esos son los pulsadores. También está este pulsador interruptor de paro. Este es un elemento electromecánico de conexión y desconexión al que hay que accionar para activarlo y también para desactivarlo. Su nombre atendiendo a las normas de pulsador con enclavamiento. Entonces este es como el NC, pero este es como de emergencia. Así que él va a mantener su posición cuando uno lo presiona. Y tiene que desactivarlo para que vuelva a funcionar. Entonces como cuando hay una falla en un motor y hay que revisar el motor, entonces como esta es una falla de emergencia, el NC al presionarlo pues él vuelve a estar cerrado si lo deja de presionar. Este no, si usted lo aprieta, él va a quedar abierto hasta que usted lo vuelva a apretar, él va a volver a cerrar. Entonces lo deja con seguro, pues tiene como un seguro ahí
para que pueda ser detenida la máquina por el tiempo que necesite. Y aquí están los accionadores, el accionador manual, etcétera, etcétera. Vamos a pasar ahora a esto, es un conmutador, el elemento electromecánico de conexión y desconexión que tiene una posición de reposo y varias de accionamiento, pudiendo comportarse estas como interruptor o como pulsador. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver en la clase, en lo práctico, cuando se hagan instalaciones, ya más adelante. Ustedes las van a conocer, los van a tocar ahí en el taller. Entonces, lo importante es que ustedes sepan, este es un conmutador. Miren los números. 0 es apagado, 1 es encendido y 2 es otro también encendido. Entonces, en el punto 0 está apagado, no hay ningún contacto. En el punto 1 va a cerrar unos contactos, en el punto 2 va a cerrar otros contactos. Entonces, este se utiliza para, por ejemplo, seleccionar cambios de giro de motores, ¿verdad? Puede hacerse con un conmutador hacer un cambio de giro, entonces puede ser que uno sea para la izquierda y dos sea para la derecha. O podríamos también, en algunos casos, para hacer cambios de conexiones en motores trifásicos. Por ejemplo, uno podría ser conexión estrella y dos podría ser conexión delta por medio de un conmutador. Todavía no estamos usando nada de contactores aquí. Detectores de posición, que bueno, están los de finales de carrera, son dispositivos electromecánicos de conmutación. Estos finales de carrera son los que se utilizan en portones, por ejemplo, eh, o en bandas transportadoras, que lo que se necesita es como decirle al motor, detente cuando el objeto llegue aquí. Entonces, como tiene un pulsador, algo lo mantiene presionado, así como, digamos, te has fijado en las luces de la refri. Cuando tú la abres, pues se enciende la luz, pero cuando la cierras, se apaga automáticamente. Pues porque la puerta presiona el interruptor. Entonces podríamos dar una analogía como esa. Pero en este caso, eh, los finales de carrera, pues ellos están puestos aún hasta el punto máximo donde ya el motor ya no se requiere que esté encendido. Después tenemos los detectores de proximidad, el inductivo capacitivo. Estos no necesitan ser presionados, estos funcionan por medio de distancias poco cortas, pero no necesitan ser presionados. A ver qué dice aquí. Los detectores de proximidad son interruptores estáticos, un semiconductor que realizan la conexión o desconexión de una carga, normalmente de un contactor, por proximidad de ciertos materiales. Entonces el inductivo, por ejemplo, tiene una bobina, sería una bobina, y el capacitivo pues sería un capacitor. Es por ejemplo como vimos en el video de lo del sensor del nivel de agua, por ejemplo la de la cerveza, imagínate. Podría hacer un sensor de nivel de agua con un flotador, y el flotador, y podría decir uno, alguien de alguno de ustedes, pongámosle un flotador y mira que así funcionan las bombas. No, muchachos, no podemos ponerle un flotador porque eso es algo delicado, va a contaminar el líquido. Y estos no necesitan, recuerden, no necesitan contacto físico, sino que solamente proximidad. A una proximidad que usted la selecciona, él va a detenerse. Y van a depender de los tipos de líquido o el tipo de material. Si es aislante, por ejemplo, si es metálico, por ejemplo, entonces el agua, como es, o el líquido que sea ahí, si el líquido es aislante, pues tú tendrías que elegir entre capacitivo e inductivo, tendrías que elegir un capacitivo, y el inductivo detecta mucho mejor en los metales, así que entonces cuando un metal se aproxime, él va a detectarlo. O como por ejemplo esos detectores de metales que suenan y hacen esas cosas, ¿verdad? Sin necesidad de tocarlo, entonces ellos solamente detectan que hay un metal. Ahí esos son sensores inductivos, no necesita tocar nada. O los sensores capacitivos, que son para aislantes. Conexionados a los detectores, aquí están, ¿verdad? Bueno, eso no necesitamos ahondar en eso.
a detectores fotoeléctricos también. Son detectores de proximidad que necesitan que el objeto se encuentre relativamente próximo. Los detectores fotoeléctricos o fotocélulas pueden detectar objetos de cualquier índole y a grandes distancias. Pueden ser según su disposición de barrera, de reflexión, de proximidad, según su funcionamiento, función luz y función sombra. Estos son como los sensores de movimiento que encienden y apagan una lámpara. La han visto afuera, que se enciende y apaga la lámpara sola. Pues ese es un sensor fotoeléctrico. Él va a detectar un cambio en el espacio que él está cercano, ¿verdad? Tiene un radio de espacio, entonces él detecta un cambio. Él está tirando como ustedes se fijan aquí, está tirando como un rayo que el ojo humano no lo puede ver. Entonces ellos están midiendo si ese rayo rebota aquí. En este caso aquí rebota el rayo. Entonces él lo mide tal, ok, está rebotando y se tarda tantos segundos, pero cuando pasa la llanta esta, por ejemplo, boom, y rebotó más rápido, quiere decir que ahí hay algo, un movimiento, entonces él hace no se hace un cambio y ya activa en el sensor algo. Ok, pero bueno, sigamos. Ahora seguimos con otra parte importante, el contactor. El contactor, ahora mira, aquí tiene esta A1 y A2. Nunca te vayas a olvidar de la A1 y la A2 porque lo vamos a estar viendo mucho en estas clases. El elemento mecánico de conexión con una sola posición de reposo, accionado generalmente mediante electroimán. ¿Mediante qué? Mediante electroimán. Debe ser capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente que circula por el circuito en condiciones normales de funcionamiento. Debe soportar las condiciones de sobrecarga, de servicio, arranque de motores, pero no otras, cortocircuitos. Este es su símbolo. Si te fijas, ahora el trazo significa que esto cuadrado que está aquí, que es una bobina A1 y A2, esta bobina al activarse va a accionar en estos contactos. En estos contactos, yo no sé por qué están 11 y 12 aquí. Debe ser 13, 14, que es el contacto auxiliar de todos los contactores. Bueno, tal vez porque este tiene aquí, pero bueno, es raro. Siempre es 13 y 14. Constitución de un contactor, el electroimán, elemento motor del contactor. Es un circuito magnético, parte móvil más parte fija. Una bobina, diferente configuración para CC y para CA, anillos de desfase. Polos, elementos encargados de establecer e interrumpir la corriente del circuito de potencia. Según su número puede ser bipolar, tripolar o tetrapolar. Contactos auxiliares se utilizan en circuitos de mando y para la señalización, instantáneos NC, NA o combinación de ambos y temporizados. Entonces, bueno, la constitución del contactor son sus tres contactos, L1, L2, L3, T1, T2, T3, que son para el circuito de fuerza. Su otro contacto auxiliar 1314, que es para el circuito de enclavamiento, retención, eso lo vamos a ver después, pero todos los contactores traen ese 1314, que es un contacto normalmente abierto que se cierra también junto con los otros tres contactos a la hora de que la bobina se energiza. Y la bobina, que son los tornillos A1 y A2. Normalmente los contactores de hoy en día traen dos tornillos A2 para poder facilitar la retención. O sea que tienen A1, A2 y A2. El A2 normalmente en otro tornillo al otro lado del contactor. Y tiene una bobina. ¿Cómo funciona eso? Es un electroimán. Acuérdense que las bobinas generan una atracción a los metales. Entonces, como los contactos están montados en ese metal, cuando hay electricidad en la bobina genera un campo electromagnético y hace que se cierren esos contactos. Y mientras esté esa bobina energizada, los contactos también van a estar cerrados.
Y eso va a hacer que pase la corriente a través del L1, L2, L3 y el contacto auxiliar 13 y 14. Ok, así de fácil. Tipos de contactores. Están los principales, auxiliares y relés. Todos funcionan el mismo principio, electromagnetismo. Disponen de contactos de potencia, los principales. A veces incluyen algunos contactos auxiliares. Si es necesario, se les pueden acoplar bloques de contactos auxiliares. Ah, sí. Arriba le conectamos unos contactos auxiliares para iluminación o para poder hacer ¿cómo se le dice? Bloqueo para que no funcione un contactor si está encendido otro y cosas así. Pero eso lo vamos a ver después. Auxiliares solo disponen de contactos de pequeña potencia utilizados en los circuitos de mando y señalización. Relés no tienen contactos de potencia. Bloques de contactos auxiliares. Puede aumentarse el número de contactos auxiliares de un contactor mediante el acoplamiento de bloques auxiliares. Sus contactos cambian simultáneamente con los del propio contactor. Estos que están aquí arriba, pues esto ya lo van a ver después, los montamos encima del contactor, se enganchan aquí. Pues a la hora de engancharse son contactos NC, NO, como se necesiten. Se conectan aquí, entonces cuando el contactor aquí se activa, se cierra y se jala hacia abajo. Entonces al mismo tiempo jala a los contactos auxiliares. Y si este es un NO, entonces se vuelve NC. Si este es un NC, se vuelve NO. Y lo utilizamos como por ejemplo que indicar cuando el contactor está apagado, que esté encendida una luz roja, que me va a indicar que el motor está apagado. Rojo es que está en stop. Y una verde que cuando el motor empiece a arrancar, o sea que el contactor se cierre, se prenda el verde. Entonces esto me va a automatizar de manera de que cuando se active el contactor se va a apagar la roja y se enciende el verde, y cuando se desactive el contactor se apaga el verde y se enciende la roja. Entonces ahí estamos empezando un poquito a la automatización. Soplado magnético: cuando la intensidad a través de los contactos es superior a 1 amperio y principalmente con cargas inductivas, en la apertura de los contactos se produce un arco eléctrico. El aire se ioniza y se vuelve un conductor, causa problemas por las altas temperaturas, prolonga la conexión después de abierto. Se reduce el efecto con aletas de desionización, alargan el arco, soplado magnético, disminuyen la temperatura al disminuir la tensión en el contacto. Elección de un contactor: deben tener en cuenta las siguientes características: tensión nominal, intensidad nominal, condiciones particulares del circuito de carga. Categorías de empleo: circuito resistivo, circuito inductivo, motores. Durabilidad, número de maniobras, robustez, categoría de empleo. Bueno, más adelante les voy a enseñar cómo seleccionar un contactor según el tipo de motor, ¿verdad? Porque los motores es lo que más se usan los contactores. También lo podemos usar en circuitos de iluminación o resistivos, aunque es muy poco visto. Pero en ese caso ustedes necesitarían saber cuál es la capacidad de ese circuito, y con eso ustedes van a comprar un contactor. Normalmente el contactor uno lo pide por amperaje, pues. Mientras más amperaje soporta el contactor es más caro. Y si es más sofisticado, si es trifásico, si tiene esto y si tiene lo otro, cosas así. Pero más que todo por el amperaje. Lo más importante es eso, pues, saber cuánto va a consumir el circuito. Por ejemplo, el circuito de iluminación, pues no consume mucho hoy en día. Podría hacer cualquier contactor, con tal no vaya a ser menor los contactos, o sea, el amperaje de los contactos no vaya a ser menor al que va a consumir el circuito, porque si no, entonces los contactos se van a derretirse. Se van a derretir, se va a dañar el contacto. Ahí seguimos. Bueno, esto no lo necesito. No necesitamos esto. Ahora sí, seguimos relé temporizado con retardo. Aquí ya con los relés temporizados entramos un poquito de automatización más avanzada, pero siempre seguimos en automatización analógica.
Bueno, los contactos asociados se abren o se cierran un tiempo después del cambio de estado de su órgano de mando. Existen dos: retardo de conexión o retardo a la desconexión. En el de conexión, la activación, los contactos basculan, dice aquí. Voy a explicarlo con mis propias palabras. Un temporizador tiene dos estados. Un normal, cuando no está energizado, y otro cuando está energizado y empieza a contar. Cuando no está energizado, puede ser un NC o puede ser un NO. Ustedes lo van a buscar según lo que ustedes necesiten. Pero lo importante es cuando se temporiza. Entonces, por ejemplo, en un semáforo vamos a hacer 3 luces, pero necesito de que la luz verde esté encendida por un tiempo y después se apague y encienda la luz amarilla, y luego la luz amarilla se apague y encienda la luz roja en un determinado tiempo. Ahí es donde vienen los temporizadores. Estos temporizadores van, cuando yo arranque el circuito va a estar en verde y luego va a contar, digamos, yo le voy a, con esta manejilla lo voy a mover a los segundos que yo quiero, y entonces le pongo 5 segundos y luego a los 5 segundos, boom, va a pasar y va a abrir su contacto que estaba normalmente cerrado y va a cerrar el contacto que estaba normalmente abierto. Y ahí es donde yo voy a conectar la otra lámpara. Entonces eso es lo que hacen los temporizadores con retardo a la conexión. Y si es retardo a la desconexión, es al revés, pues. Es al revés. A la hora de que yo lo active, la lámpara va a estar apagada, ¿verdad? Luego se va a encender, pero cuando eh, se desactive, los contactos se van a poner a su posición de reposo tras el tiempo regulado. Si me explico, es como por ejemplo tú tengas, como te digo, una escalera, vaya, imagínate. Tú tengas una lámpara en una escalera, ah, entonces con un temporizador con retardo a la desconexión, tú apagas la lámpara, pero te da tiempo de subir al siguiente piso y después la lámpara se va a apagar sola. No necesitas irte a oscuras, ¿verdad? Entonces para esos casos se utilizan estos temporizadores para automatizar un poquito más los circuitos. Relés de función son dispositivos electrónicos de conmutación. Los contactos se activan o desactivan en base a una función del tiempo, normalmente regulable. Este es un retardador serie. Bueno, esto no lo vamos a ver. Ahorita no necesitamos esto. Ahora venimos al circuito potencia o circuito de fuerza. ¿Ok? Representa el circuito encargado de alimentar los receptores de gran consumo. Lo integran los siguientes elementos. Elemento para abrir y cerrar el circuito de potencia, elemento de protección, receptores. Los componentes que encontramos en el circuito de fuerza son interruptores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos de protección, relé térmico, relé electromagnético, relé diferencial, contactores principales y receptores de gran consumo. Ok, entonces normalmente si vamos a controlar un motor, vamos a encontrar 3 componentes en el circuito de fuerza. 3 componentes. Va a ser los interruptores automáticos de protección. Ya puede ser de break, ya podemos usar relé electromagnético, seccionadores, fusibles. Luego va a venir los contactores o un contactor con sus 3 contactos, ¿verdad? Y después, si es un motor, un relé térmico. Un relé térmico. Esos son los 3 dispositivos que usamos en el circuito de fuerza o de potencia. Si ustedes fijan, es algo muy sencillo. El circuito de potencia es el más fácil de todos, porque solo vamos a interrumpir la línea de entrada, que es la línea que se conecta al motor.
Es como decir, tenemos un motor trifásico L1, L2 y L3. De manera directa sería conectarlo a las líneas L1, L2 y L3 y entonces el motor, al momento que yo enchufe ese motor, de un solo va a arrancar. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero que el motor esté enchufándolo y desenchufándolo. Entonces así es como se inventó el circuito de mando. Entonces luego venimos, podríamos hacerlo con conmutadores, haciendo con estos conmutadores que están aquí, arrancar el motor. Ok, pero luego ya con el contactor me da la posibilidad ya de un poco de automatizar. ¿Por qué de automatizar? Porque con estos conmutadores yo tengo que estar dándole vuelta al conmutador de posición 1, 0, 2 y así sucesivamente. Ya con los contactores yo puedo abrir y cerrar el circuito de manera manual, pero también un poco automatizada, porque ya le agrego, digamos, un temporizador y yo le podría poner un temporizador de manera de que cuando yo lo presione se arranca un motor y luego a los 5 segundos arranca otro motor. Se llama conexión escalonada o en cascada y cosas así. O digamos que, por ejemplo, hay una conexión que se llama estrella delta, que arrancamos el motor trifásico en estrella, que es un consumo de corriente un poco más baja, y luego después de unos cuantos segundos, normalmente 7 segundos, se activa después el contactor número 2 para la conexión delta, que es la conexión donde el motor tiene su mayor potencia. Entonces, si yo quisiera automatizarlo de manera que solamente con un botón yo lo presiono, activo el primer conexión estrella, luego el temporizador a los 7 segundos va a desconectar el primer contactor y después va a conectar el otro contactor. Ok, ahí hay un poquito de automatización ya, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo analógica. Analógica porque todavía hay cables y hay cosas que podemos tocar. Todo lo que lo tocamos es analógico. Luego ustedes van a ver en digital. Lo digital es cuando ya usamos un poco de lenguaje de programación y hay cosas que ya no puedes tocar, pero simplifica enormemente los circuitos y la automatización va enrumbado casi todo a la digital, a lo digital. ¿Ok? El seccionador es un elemento mecánico de conexión que en la posición de abierto asegura una distancia específica denominada de seccionamiento. Soporta intensidad de empleo y breves de sobrecarga. Solo puede abrir a cerrar el circuito en vacío. Bueno. Elementos de protección. Todo circuito debe estar protegido contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobrecargas. La protección contra cortocircuitos se hace con fusibles, interruptores automáticos. La protección contra sobrecargas se hace con fusibles, interruptores automáticos. Las combinaciones usadas son fusibles, fusible relé térmico, interruptores automáticos. Una cosa que quiero, a ver si lo dice por acá, adelante. No. Bueno, un poquito, sí lo va a decir, pero lo voy a dejar acá un poco más claro. Eh, Acá lo vamos a ver. Sí, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos este motor. El contactor sirve para poder controlar el circuito. Abre y cierra el circuito. Arriba tendríamos unos interruptores magnetotérmicos. Los interruptores magnetotérmicos protegen los cables, ¿ok? Protegen al contactor, protegen los cables de algún cortocircuito. Ellos van a accionar mucho más rápido en un cortocircuito. Están diseñados para eso. Y el relé térmico está diseñado para proteger al motor. ¿Me entienden? No es que el interruptor magnetotérmico va a proteger al motor, protege los cables de un cortocircuito porque puede que tú vengas y conectes mal el contactor y hagas un cortocircuito. Pues si no tenemos fusible acá en ningún lado, esos cables van a estar ahí echando fuego. Pero muy diferente sería de que el motor se trabe o se sobrecargue de manera que se le ponga una carga, porque estos motores normalmente hacen mover cargas con una banda o se acoplan a otra cosa. Si tú le pones más peso o el motor se calienta, entonces esa corriente no es la misma corriente de cortocircuito del interruptor
Acá, breaker no lo va a detectar. Y entonces el motor se va a sobrecalentar y una vez sobrecalentado el motor se empieza a dañar. No vuelve a funcionar igual. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Con un relé térmico. El relé térmico está midiendo la corriente que está pasando en las tres líneas. Entonces, por medio de una configuración, un ajuste que es dependiendo del motor, él va a actuar. Entonces, si el motor, por ejemplo, tú pones que tiene 10 amperios de corriente, ese motor, ahí dice en la placa de datos que son 10. Entonces tú vienes y ajustas el relé térmico a 10 punto y algo, a 11 o a lo que nos dé el cálculo. Entonces el, el motor va a poder funcionar, y si él detecta que la corriente empieza a subir más arriba de lo que tú le activaste, boom, él va a detener el contactor, el relé térmico. Mientras que el breaker nunca iba a activarse porque el breaker puede ser de 15 amperios y el motor nunca llegó a 15 amperios, llegó a 11, a 12. Entonces, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo quiero que quede claro. Bueno, son elementos de protección. Y el fusible, pues obviamente el fusible también puede servir como relé térmico. En vez de relé térmico, un fusible, solamente que el fusible se va a romper internamente. Entonces tendrías que ir a revisar los fusibles. Ese es el inconveniente, revisar y cambiar los fusibles. Bueno, aquí dice fusible, elemento de protección para la línea y para los elementos conectados a ella contra sobrecargas y o cortocircuitos. En caso de intensidad excesiva, se funde la parte conductora del fusible, abre el circuito e impide el paso de corriente. Precauciones, un motor nunca debe ir protegido solo con un fusible. En caso de avería, primero hay que detectar y solucionar el problema y después reponer el fusible, es lo que estaba explicando. Y tampoco es de un solo fusible. En los trifásicos tienen que haber tres fusibles para que los tres den la misma capacidad y los tres se rompan al mismo tiempo. Porque un motor trifásico con una línea que tú le quites empieza a fallar y hay corrientes que dañan el motor. También está el seccionador fusible. A veces los fusibles se montan sobre la parte móvil de un seccionador. Los propios fusibles abren o cierran los contactos. Es un mismo fusible, solo que tú lo puedes abrir y cerrar. Bueno, esto no importa. Vamos al relé de protección, relé térmico. Detecta una sobreintensidad debido al aumento de temperatura que hará que unas láminas bimetálicas se curven y se active el disparador del contacto asociado. Protege contra sobrecarga, arranques demasiado lentos, agarrotamiento, ciclos de arranque y paro frecuentes. Y la reposición es manual, que es lo que está explicando. Ok, ellos tienen un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, aquí está, que va a ser controlado por el relé térmico, que es un bimetal. Entonces, ¿por qué tenemos un NC? El NC es el que nos va a controlar la bobina del contactor, y el NO, el 9798, es una luz, que ya sería en el circuito de iluminación. Entonces, cuando este se active, pues va a encender la luz de iluminación de que hay un problema en el relé. Entonces, sí, fácilmente podríamos ver y podríamos señalizar y poner, digamos, una luz, cualquier luz roja, y abajo le ponemos una etiqueta que diga sobrecarga térmica, por ejemplo. Entonces, cuando ocurra una sobrecarga térmica, inmediatamente vamos a ver esa luz encendida y vamos a decir, ok, el motor tuvo una sobrecarga, vamos a revisar lo que fue lo que pasó. Mira que se le trabó, se trabó, y entonces por eso se activó. Mira que la L1 se zafó, por eso es que empezó a haber sobrecorrientes y cosas así. Entonces eso es la protección del relé. Eso lo vamos a ver luego y vamos a poder instalarlo también en las clases, en la práctica. En la clase de control de mando analógico, y también tal vez un poco en control digital, que el control digital es casi solo programación. Relés de protección electromagnéticos, magnetotérmicos, ¿no? Son lo mismo.
solo que este detecta su intensidad debido al aumento del campo magnético. Y así sucesivamente. Ahí lo pueden ver. Y vamos a ver. Dice acá disyuntor. Es un relé magnetotérmico con un interruptor. Se utiliza para la protección de motores de pequeña potencia, guardamotores. Este realmente es un guardamotor. Ok, este guardamotor, la ventaja que tiene es que es un relé, podemos quitar el relé térmico y quitar el seccionador porque nos va a detectar sobretensiones y cortocircuitos. Entonces, lo bueno de que este guardamotor abre el circuito de fuerza. No solamente abre el circuito de control, porque eso es lo que hace el relé térmico. Él solamente abre el circuito de control de la bobina del contactor. Este no. Este va a cortar la energía eléctrica también. Por lo tanto, pasa la corriente a través de él. Entonces mucho más robusto, mucho mejor que el relé térmico y tiene muchas más cosas. Ok, es el guardamotor. Receptores son elementos de finales del circuito, convierten la energía eléctrica en forma de energía, en otra forma de energía mecánica, luz, sonido. Una bobina, que es este cuadradito, un timbre, una bocina, zumbador, una sirena, una lámpara, electroválvula. Los receptores, otros, motor trifásico, un 3 con esto, un M, okay. Motor estrella triángulo, motor Dalander y motor anillos rozantes. Y aquí terminamos con esta clase. Luego seguiríamos con documentación de un circuito de automatismo eléctrico. ¿Qué es esto? Vamos a ver, lo abrimos aquí. Y pues son normas, comités. No, todo esto no importa. Aquí ya vamos viendo, si ustedes se fijan, esto es lo importante. Los tipos de esquema eléctrico unifilar, un solo elemento por componente, se utiliza en planos generales. Multifilar representa todos los elementos de cada componente, es el más utilizado. El multifilar, pues este de 3 líneas, este que está aquí, y el unifilar, pues de una sola línea, es muy raro verlo. Esquema de circuitos, representación según el emplazamiento de los contactos respecto de cada componente. Pues aquí tenemos el circuito de fuerza, tenemos aquí la bobina y aquí el circuito de control de esa bobina. Entonces es raro también ver siempre normalmente vemos el circuito de fuerza a un lado, el circuito de control en otro lado. Circuito de esquema del circuito, seguimos, representación según el emplazamiento, representación semidesarrollada, representa las uniones mecánicas. Si el circuito se complica, se hace difícil dibujar y de interpretar. También es muy difícil porque, bueno, esta es la bobina de este contactor, mira que se hace aquí como un relajo. Y esto de aquí, este 95, 96, es de este relé térmico, que este puede venir acá para no hacer tanto relajo. Y así pues este no es. Este es el que usamos. Representación según el emplazamiento, representación desarrollada, se representa por separado el esquema de potencia y de mando. Todos los elementos de un mismo componente llevan la misma identificación, es el más utilizado. Como os decía, este es el circuito de fuerza, mi L1, L2, L3, mi L1, mi L2, mi L3 multifilar. Este cuadrito que es así es el relé térmico. Este es un motor, ya lo vimos. Este que está aquí, nuestros contactores con K1, llamado K1, y fusibles, un fusible seccionador que están usando aquí. Luego aquí tenemos a la L1. Esta L1
no siempre va a ser L1 aquí, sino que va a ser el L1 de la K1, que es la bobina del contactor. Otra cosa que hay que saber muy bien es saber a qué voltaje maneja este contactor, porque hay voltajes de 24 voltios, de 220 voltios o de 110 voltios. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Eso es lo primero que hay que ver. Y luego pues aquí tenemos el del relé térmico, que es este de aquí, que iría aquí. Luego venimos a nuestra botonera S1, normalmente cerrado, el rojo. Luego la botonera S2, el verde, la botonera verde. Y nuestro eh, contacto auxiliar del contactor 1314. Y luego de aquí vamos al A1 de la bobina y A2 al neutro. O a la otra línea, si fuera L1 y L2 a la otra línea. Diagramas de tablas, no lo ocupamos. No, tampoco. Tampoco, no, no. Esto tal vez un poquito. Si ustedes miran, K es un relé, F protección, H señalización, M son motores, Q es conexión potencia, Q1, Q2, así, R resistencia, transformador, semiconductor, electroválvula. A es auxiliar, y A1, A2, ¿verdad? B de movimiento, F protección, fusible, G prueba, H señalización, M principal, Q estado de máquina y T temporizador. Marcado de bornes. Borne es la parte conductora de un elemento en el que se puede fijar un cable, ¿verdad? La numeración de bornes permite realizar el cableado correcto, conectar el tipo de elemento, conocer el tipo de contacto, conocer la función desarrollada. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? A1, A2, una bobina, temporizado, contacto inmediato, NC. Bueno, ahí están algunas de las cosas. ¿Y qué más? No, esto no lo ocupamos, creo yo. A ver, ¿qué decía acá? Dice, se deben separar los bornes de conexión en al menos dos grupos, uno para circuito de control y otro para grupo de circuito de potencia. Cada grupo de bornes, denominado regletero, se identificará con un código alfanumérico cuya primera letra siempre será X. X1, X2, X3. Circuito de control. Y bueno, ahí está, circuito de potencia, alimentación tetrapolar L1, L2, L3, neutro y protección. Alimentación tripolar L1, L2, L3, protección. Alimentación monofásica L1, neutro y protección. Alimentación monofásica compuesta L1, L2, protección. Salidas de motores trifásicos U, B y W. Y así, etcétera, etcétera. Número característico, número y letra. Representa el número de contactos NA-NC y conmutados que tiene un contactor. Solo se aplica a contactores auxiliares con número de contactos físicos. Bueno, tampoco ocupamos esa información. Y aquí terminamos. Bueno, esto no. Si ustedes se fijan, solo lo que yo he dicho es lo que van a copiar. Otra cosa no. Así que el que me venga con que me copió todo porque no vio la clase. ¿Ok? Terminamos con señalización. El objetivo, ¿qué señalización dije al principio? ¿Verdad? Es saber los estados de los arrancadores, el estado si hay una falla. O señalización si es que vamos a hacer un semáforo o cosas así. Pero también podemos usar bobinas, zumbadores, podemos usar un timbre o una sirena que esté funcionando cuando hubo algún problema o un zumbador, algo así. Entonces el objetivo es conocer el estado de la máquina y facilitar las tareas de mantenimiento. Señalización óptica, receptores, situación de parada, situación de marcha o de sentido, situación de mal funcionamiento, parada por sobreintensidad en un motor. Red general de alimentación, una lámpara por fase antes del interruptor general. Señalización óptica y acústica, se suele añadir una sola bobina
bocina para indicar cualquier situación de mal funcionamiento. Se suele disponer de un pulsador de enterado que apaga la acústica pero mantiene la óptica. Características del circuito de señalización. La alimentación debe ser distinta a la del circuito de mando. Se debe prever un circuito de prueba de lámparas. Se debe evitar poner lámparas en paralelo con las bocinas de contacto para indicar su activación. En la activación-desactivación de la bobina se genera un pico de tensión que provoca que la lámpara se funda rápidamente. Cualquier problema asociado a la lámpara podría afectar el circuito de mando. Entonces, bueno, no usamos, o sea, usamos contactos auxiliares que van montados sobre el contactor. No usamos los contactos del contactor para encender los circuitos de señalización. Solo usamos contactos auxiliares. También no dependemos del circuito de control, o sea, en cuanto a la fuente. Todo tiene que venir desde la entrada de alimentación con su breaker para cada uno. Entonces su breaker tripolar del motor tiene su circuito de fuerza. De ahí pasamos, vamos a hacer un empalme en paralelo para el circuito de control y otro empalme paralelo para el circuito de iluminación. Entonces tendríamos 3 breakers ahí, uno tripolar y otro bifásicos, bipolar, dos bipolares, uno para iluminación y otro para señalización, ¿verdad? Pero en el colegio no les vaya a extrañar que no vayamos a hacer eso así, porque no tengo tanto, ¿okay? No tenemos tanto en el colegio como para darles y regalar. Pero bueno, entonces aquí terminamos y vamos a copiar todo lo que dije que era importante y todos los símbolos, ¿verdad? Del primer PDF. Y así terminamos nuestra primera clase. ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen una semana. Aquí está la clase de automatización y ahí están las tareas. Aquí está la tarea. Bueno, hay algunos ya que se metieron, los felicito muy bien. Tarea número 1, escribir contenido de los PDF, valor 10%. Está para el 25 de agosto. Ok. Bueno, entonces esta era mi clase. Ya podemos ir trabajando. Ok. Es muy importante que lo copien esto primero. Porque luego vamos a empezar después. Aquí, por ejemplo, a cómo utilizar el contactor. Luego vamos a ir haciendo conexiones, muchachos. Eso ya es lo bonito. Pero lo primero es esto. Ustedes se fijan, váyanse a la página web. Aquí está todo. ¿Quieren ver todo? Aquí están, miren. Aquí ya tenemos, este es un circuito de marcha pago, sencillo, miren. Mi circuito de fuerza y de control. Entonces todo esto ustedes ya lo van a después hacer. Tenemos el contactor. Este es el guardamotor. Tenemos también otro seccionador que sería el termomagnético. Y este es el circuito de fuerza. Entonces, lo primero es saber los símbolos, porque esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Todos esos símbolos. Y después lo vamos a hacer en la clase de control automático digital. Lo vamos a hacer en cada símbolo. Lo vamos a hacer en cada símbolo. Lo vamos a simular. Y después en la clase de control analógico los van a poner en prueba. Van a conectar el contactor y van a encender y van a ver. Muy fácil, muy fácil. Entonces, ahí estamos pendientes. Así que bueno, entren a su clase de Google Classroom. Aquí está. Y hacen su primera tarea. Aquí está todo. 10 puntos. Así que me despido. Esa es la clase, la primera clase de automatización. Y ya tiene su tarea. Así que vamos trabajando en ella.